¿Y acaso es de silenciar? Ahora ya están todos en estéreo, ¿no? Bájame la claqueta, el clic, bájamelo. Me vas a tener que subir un poquito más. Si queréis más volumen, vamos suavecito y luego empiezo a dar los ¿vale? Vale. Guitarra. Guitarra. Estoy al final. Al final ya. Es que era ahí, el Dalila. Dalila, tú sabes, siempre cajón. Momento. Me llamo Wafa Ojit, vengo de Argelia, soy de origen argelina y llevo ya unos 9 años en España. Mi historia con la música empezó desde muy niña, pero oficialmente la escena musical en mi país, vamos a decir que empecé en 2018 con el primer single que me hizo una productora argelina. Puesto que en mi país ya me conocen y conocen los estilos musicales que puedo cantar, y de ahí empecé a pensar de qué manera podría acercarme al público español, y como a mí me encanta todo lo que es flamenco, guitarra flamenca, percusión flamenca, y hablando con un arreglista, compositor argelino que es amigo mío también, que se llama Tayyip Driful Shukas, hemos llegado a la conclusión de que podemos crear una fusión oriental flamenca. Como ya yo manejo muy bien la música clásica antigua árabe de Tarab, Keltum, como Feiruz, como Abd al-Halim, y entonces hemos creado esta fusión con instrumentación flamenca, como la guitarra flamenca, los palmas, el cajón, y el resultado final que ha quedado, yo creo que os va a dejar flipando, porque yo misma no me esperaba a eso. Espero que a la gente le guste muchísimo este primer álbum, con el cual debuto aquí en España, y espero que lo disfruten todos conmigo, aunque no entiendan el idioma. Emmenez-moi à mon enfance, à ce temps. Je voudrais vraiment jouer simplement n'importe comment pour les là-haut. Cuando surge la idea de hacer la fusión oriental flamenca, yo no conocía a nadie en España, y sobre todo gente que sepa del flamenco. Y entonces hablé con mi profesor Paco, el que me enseña el cante flamenco, y le dije, mira, es lo que quiero hacer, pero yo aquí en España no conozco a gente del ámbito musical, sobre todo flamenco. Y entonces fue él quien me habló de Eustaquio y me dio su contacto y me dijo que no vas a encontrar mejor productor que Eustaquio en toda Andalucía. Y así fue, le llamé, hablé con él. Al principio como que no veía muchísimo qué quería hacer, pero luego poco a poco ya empezó a estar en contacto con Tayyip de Argelia y también con otro arreglista en Marruecos, así poco a poco empezó a entender mi música. Yo la veía ella muy convencida de querer hacer algo, lo que estamos haciendo, pero no sabía cómo cogerla. Hasta que hicimos el primer tema, hicimos Galtana, y nos dimos cuenta de que ese era por donde teníamos que tirar. Y a partir de ahí pues empezamos a hacer Hikayet, Dalila, donde hay cuerdas, se mezclan también un poco lo clásico. A mí me encanta la parte clásica de Wafa. Se mezcla, bueno, pues un tema que suena a fado, pero que te lo puedes llevar a Cádiz si le metes un color diferente. Es maravilloso. Es un proyecto ilusionante, un proyecto arduo, muchísimo trabajo, pero tenemos ya muchísimo avanzado y creo que va a ser imprescindible para el público. La guitarra flamenca es una especie de pegamento para unir el flamenco con la música árabe, ¿no? Ya que como se mueven dentro de las mismas tonalidades y eso, es muy fácil cantar
en ese idioma y en esas escalas con las escalas de flamenco. O sea que es una especie de... Yo soy como el pegamento de las dos culturas. Lo que más me gusta del proyecto precisamente es el reto de cantar en un idioma que desconozco totalmente, ¿no? Porque he cantado en inglés, he cantado en francés, pero en árabe. Y sobre todo la pronunciación. Hemos tenido que quedar con Wafa varios días para que ella nos introduzca un poco en su idioma, lógicamente, para así que todo quede completo, ¿no? en la grabación. Principalmente percusión flamenca para hacer la fusión con el árabe, pero también algún instrumento árabe en ese sentido, ¿no? Entonces también he aportado un poco darbucas en la producción, panderos y una serie de efectos que también puede ser no solamente flamenco, sino también árabe, ¿no? Me siento muy afortunada de haber podido trabajar con todos los músicos que tengo a mi lado. Solo me da un poquito de pena que no puede estar el Tayyip Driful Shukas, que es el arreglista inicial, porque con él empieza todo, como que él me ha puesto el cemento, digamos, ¿no? Claro, mucha gente dirán, ¿este estilo qué estilo es? No es hip hop, no es trap, no es flamenco, no es árabe del todo. Yo diría que es sonido Wafa, es lo que hemos intentado buscar desde el principio. Un sonido que apenas suene un acorde, se diga, esto suena Wafa, esto es Wafa, sin que ella cante. El álbum son temas distintos en cuanto a idioma, porque hay temas que están en francés, hay temas que están en egipcio y hay temas que están en argelino. Y hay temas que están en egipcio y en argelino. Es una locura. Me falta un tema en español, a lo mejor nos da tiempo antes de sacar el álbum a hacerlo. Me gustaría hacer algo en español, pero es así, en general una locura de idiomas, de sentimientos, de instrumentos, de muchas cosas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.